Vamos a trabajar ahora con las tablas que estaban en cada una de las guías. ¿Cómo se llenaba cada una de las tablas? Entonces vamos a tomar la primera, la primera guía y ella arranca con la tabla número 5. Usted, después de haber averiguado cómo se halla el perímetro de un triángulo, de un cuadrado, de un rectángulo, de un cuadrilátero, de un hexágono y de un círculo, pues entonces vamos a aplicar esas relaciones, las vamos a aplicar para encontrar los perímetros de cada una de las figuras que están en la tabla con los datos que están establecidos. Entonces vamos a ver primero la tabla 5. La tabla 5 dice que hay el perímetro de estas figuras partiendo de los siguientes datos. Hay un triángulo que por un lado mide 4 centímetros, por otro lado mide 5 centímetros y por el otro lado mide 7 centímetros. Y recordamos que el perímetro de un triángulo está determinado por la expresión del lado 1 más lado 2 más lado 3. Eso es el perímetro o la forma como se halla el perímetro de un triángulo. Pues bien, si es así, entonces lo que debemos hacer para hallar el perímetro, sería sumar esos tres lados. Entonces tendríamos que sumar el lado 1 que mide ¿cuánto? 4 centímetros. El perímetro será igual a 4 centímetros más 5 centímetros más 7 centímetros. Y el resultado de esa operación es 4 más 5, 9 más 7, 16 centímetros. El perímetro del triángulo entonces es 16 centímetros. Observen que en esta tabla aparecen dos cosas que son importantes. Una que es la expresión con la cual se determina el perímetro, la expresión general. Otra que es la expresión matemática que nos determina el perímetro y finalmente un resultado. Lo mismo sucede con el cuadrado, pues aunque en el cuadrado hay una expresión que se hace con base de multiplicación, pues en general todos los perímetros de los polígonos están hechos con base en la suma. Entonces vamos a hacer o vamos a determinar el perímetro del cuadrado utilizando la expresión que se define por suma. El perímetro será igual a la suma de todos sus lados. Ya lo sabemos, entonces no vamos a escribir la expresión general, sino únicamente la expresión aritmética. Entonces sería 6 más 6 más 6 más 6. Que otros la encontraron como 4 veces la medida de uno de los lados. Entonces, que es igual a 4 multiplicado por 6, que es la medida del lado. En ambos casos la operación es 6 más 6, 12 más 6, 18 más 6, 24 centímetros. Ese sería el perímetro del rectángulo. Discúlpeme, el perímetro del cuadrado. Pasamos ahora al perímetro del rectángulo y aplicamos la misma relación. El perímetro es igual a la suma de todos sus lados, en este caso a 4 más 8 más 4 más 8. Otros encontraron que era igual a 2 que multiplica a la suma de los dos lados que son diferentes. En este caso sería a 4 más 8. El resultado de esas operaciones, ya sea por suma, que sería 4 más 8, 12, más 4, 16, más 8, 24, o la otra, que nos indica que debo hacer o debo efectuar la suma primero. 4 más 8 es 12 y 12 por 2, 24.
La suma se hace primero porque está dentro de un paréntesis. Si las sumas no tuvieran paréntesis, se harían primero las multiplicaciones y de últimas la suma. 24 centímetros el perímetro del rectángulo. El perímetro del trapecio. Entonces, para cualquier cuadrilátero, para cualquier polígono, igual suma de todos sus lados. En este caso el perímetro será igual y hay que dejar la expresión matemática o aritmética de donde sacamos nuestros resultados. Perímetro igual a 3 más 4 más 3 más 8. En este caso sería igual a 3 más 4, 7 más 3, 10 más 8, 18 centímetros. Para el hexágono convexo. Este hexágono es convexo, pero no es un hexágono regular. Y no es un hexágono regular porque tiene diferentes medidas en los lados. Hay medidas de 4 y hay algunas medidas de 3 centímetros. Entonces no es un hexágono regular. Por eso se aplica la expresión determinada por la suma. En este caso sería 4 más 3 más 3 más 4 más 3 más 3. El resultado de esa operación es 4 más 3, 7 y 3, 10, 10 y 4, 14, 14 y 3, 17 y 3, 20. Este es un hexágono que tiene como perímetro 20 centímetros. Bueno, este es el ejemplo. En el hexágono cóncavo, igual, siendo un polígono, se hace por la suma de las medidas de cada uno de sus lados. Pasemos ahora al círculo. La expresión matemática del perímetro del círculo ya no es una suma. Está determinada por la expresión pi. Vamos a buscar el símbolo pi para que nos quede bonito. El símbolo de pi. Por aquí está. 2pi por el radio. Otros lo encontraron como pi multiplicado por el diámetro, igual a pi multiplicado por el diámetro del círculo. Cualquiera de las dos expresiones es válida. Entonces, por el diámetro. En este caso tenemos un círculo de radio 4 centímetros. Entonces la expresión aritmética para hallar ese perímetro es perímetro igual a 2 que multiplica a pi. En este caso vamos a dar una de las aproximaciones de pi, la vamos a hacer con 2 decimales, 3,14, y multiplicado por el radio, y el radio en este caso 4 centímetros. El resultado de esa operación sería 2 por 4, 8, y 8 por 3,14. El resultado sería 8 por 4, 32, van 3, 8 por 1, 8 y 3, 11, va 1 y ahí iría la coma. 8 por 3, 24 y 1, 25. Entonces el perímetro de esta circunferencia, que tiene como radio 4 centímetros, es igual a 24,12 centímetros. Disculpe, 25,12 centímetros. Pasamos a la siguiente tabla. En la siguiente tabla dice, si no se asigna valores, sino se dan los datos en letras o en variables. Las letras, recuerden que representan incógnitas cuando se habla de una ecuación, o variables cuando se trata de una función o puede tomar cualquier valor.
En este caso pueden tomar cualquier valor y como no lo sabemos, entonces lo reemplazamos específicamente por las letras. Entonces, el perímetro del triángulo, la expresión algebraica, esta ya no es expresión aritmética, sino es algebraica porque está con números y letras, será perímetro igual a x más y más z. Y así nomás queda, en este momento no se podría hacer nada más. Para el cuadrado es la suma de sus lados, entonces sería a más a más a. Vamos a cambiar esto porque me quedó una mayúscula y entonces se ve feo. Copiemos esta que esta es bonita. Entonces decíamos que el perímetro para el cuadrado es el resultado de tomar a, sumarle a, sumarle a o sumarle y sumarle la otra a. Y el resultado, como la a son términos que tienen la misma parte literal, son términos semejantes. Y los términos semejantes recuerdan que cuando no tienen coeficiente, el coeficiente o el número que los acompaña es 1. En este caso tendríamos 1 aquí, más 1, 2, más 1, 3, más 1, 4. Y 4a. El perímetro entonces para el cuadrado que tenga como medida a más a más a más a es 4a. Miremos el rectángulo. Para el rectángulo entonces el perímetro es igual a la suma de todos sus lados. Y es mejor aplicar la suma porque así nos aseguramos que no se nos vaya a quedar ningún lado por fuera. Entonces, para el rectángulo dice que un lado mide x, el primero, que el otro mide b, el segundo, el tercero vuelve a medir x, hay que sumar, más x, y el siguiente otra vez vuelve a medir b. Y aquí también hay términos semejantes, pero no todos son semejantes. Todos los que tienen como parte literal x son aparte de los que tienen como parte literal b. Entonces sumamos los que tienen x aparte. Una x más una x son 2x. Y una b más otra b son 2b. Entonces el perímetro del rectángulo estará determinada por la expresión 2x más 2b. Para el trapecio, en este caso este trapecio mide c, mide x, mide c y mide b. Si nosotros fuésemos a trazar esta figura de forma geométrica, me dice que el lado 1 y el lado 3 son iguales y que el lado 2 y el lado 4 son de medidas diferentes. Si hemos determinado que es un trapecio, veámoslo en la figura, cuál es el lado 1, cuál es el lado 2, cuál es el lado 3 y cuál es el lado 4. Entonces veámoslo en la figura. Mire que en este trapecio el lado 1 es igual al lado 3. Veámoslo en la tabla. El lado 1 igual al lado 3. Y el lado 2 tiene una medida diferente al lado 4. El lado 2 tiene una medida diferente al lado 4. Pero igual el perímetro se halla sumando sus 4 lados. El perímetro para el trapecio es igual a x, no, el primer valor es c más x más c más b. Sumamos los 4 lados. El resultado de esta suma, aquí tenemos dos términos semejantes, esta c y esta otra c. Como hay dos términos semejantes, entonces tenemos que juntarlos. Una c más otra c, 2c. Y los demás no son términos semejantes, se dejan tal cual. La x
y finalmente la b. Normalmente en el álgebra se organizan las letras en orden alfabético. Entonces, aunque la respuesta ya es correcta, 2c más x más b queda mejor expresada dejándolo en orden alfabético. Entonces, en este caso quedaría b más 2c más x. Queda mejor de esa forma. Bueno, pasamos al siguiente, hexágono convexo. Entonces sumemos x más c, y aquí lo escribí mal, empezamos nuevamente, perímetro igual a perímetro igual a, entonces la primera es una x más c más otra c más x más c más c. Observen que a ninguno le podemos dar resultado numérico y no le podemos dar resultado numérico a no ser que en algún momento digamos a qué equivale la x, a cuánto equivale la a cuánto equivale la b. Mientras tanto, se mantienen los resultados como expresiones algebraicas. Esto igual a. Entonces, términos semejantes. Hay una c, otra c y otra c y otra c. Tenemos 4c. Entonces, juntando términos semejantes tenemos 4c. 4c igual a 4c. Y de la x tenemos 2x, o sea, 4c más 2x. El perímetro del hexágono convexo, de nuestro hexágono convexo, sería 4c más 2x. Bueno, en la siguiente, pues, más que desarrollarlo, era el ejemplo de cómo se hacía la expresión para el perímetro, que era la suma de los lados, y ya lo que nos queda, o lo que ustedes tenían que hacer, era sumarlos. Entonces, tenemos términos semejantes. Vamos a empezar en orden alfabético. Entonces, la primera letra es la A y no tiene ningún término semejante, entonces ella queda así tal cual, sola. En orden alfabético, la siguiente letra es la D y observamos que hay una D, 2D y 3D. Entonces, A más 3D. Y en el mismo orden, en el orden alfabético, la siguiente letra es la X y hay 2X. Entonces, el resultado del perímetro para el hexágono cóncavo quedaría definido por A más 3D más 2X. Continuamos. Si nosotros tenemos un círculo de radio X, al aplicar la expresión del perímetro del círculo, dice que debo tomar el número 2, multiplicarlo por pi y luego multiplicarlo por el radio. Entonces, vamos a escribir aquí la expresión para luego ajustarla. Si eso es así, ¿qué es lo único que cambia para hallar el perímetro del círculo? Lo único que cambia es el valor del radio, el resto permanece igual. Entonces el perímetro del círculo está determinado por P igual a 2 que multiplica a pi y que multiplica al radio, pero el radio en este caso vale X. Bueno, esta es la segunda tabla. Pasemos a la tercera tabla. Dice
¿Qué pasa si en la tabla anterior, en la tabla 2, eh, qué pasa si en la tabla 2 se puede hacer reducción de términos semejantes? Aquí ustedes ven que ya la hicimos, pero igual la, para dejarlo en la tabla, pues la vamos a escribir. La expresión del perímetro para el triángulo es esta: P igual a X más Y más Z. Vamos a escribirla en la primera columna de la tabla. Entonces aquí el perímetro del triángulo es X más Y más Z. Como no hay términos semejantes, entonces no se pueden reducir y queda exactamente igual. Perímetro igual a X más Y más Z. Pasamos a la segunda tabla. En la segunda tabla, entonces el perímetro del cuadrado está determinado por P igual a más A más A. Al hacer reducción de términos semejantes, el resultado es 4A. Para el rectángulo, el perímetro del rectángulo está determinado por la expresión X más B más X más B. Esta es la expresión que determina el perímetro del rectángulo. Entonces, perímetro del rectángulo igual a X más B más X más B. Y al hacer reducción de términos semejantes, nos quedó 2X más 2B. Entonces, X más X más B es igual a 2X más 2B. Ahora vamos al trapecio. Para el trapecio es CXCB, el perímetro es, o la expresión que determina el perímetro sería esta, que es CX más C más B. Y al hacer reducción de términos semejantes, habíamos dicho que eso era B más 2C más X, ya como respuesta final. El hexágono convexo. El hexágono convexo, habíamos dicho que el perímetro era X más C más C más X más C, hasta acá. Y que al hacer la reducción de términos semejantes, nos quedaban 4C más 2X. Bueno, entonces ya tenemos toda la reducción de términos semejantes. En el círculo, pues básicamente, pues ya sabemos que queda exactamente igual, porque ahí no hay sino un solo término, no hay dos términos o más de dos términos como las demás. Entonces no hay reducción de términos semejantes porque es un solo término. Bueno, y ahí vamos en la tabla 5. Veamos qué nos pide en la tabla 6. Dice, si se cambia en la tabla de 2 las medidas por las siguientes relaciones, dice, donde encuentre Y, ya no va a ser Y, sino X más 1. Donde encuentre Z, X más 3. Donde encuentre A, X más 2. Donde encuentre B, 2X. Y donde encuentre C, X menos 1. Donde encuentre D, X medios. O X sobre 2. Entonces vamos a revisar la tabla.
y veamos. El triángulo tiene X, Y y Z. Entonces, ¿eso qué significa? Que el lado 1, ¿cuánto vale? Que el lado 1 en el triángulo vale X, que el lado 2, que es la Y, X más 1, y que el lado 3, que es la Z, X más 3. Esa es la primera parte, que son los reemplazos. Vamos a hacer todos los reemplazos primero y luego hacemos las operaciones que corresponden. Dice que en el cuadrado todos los lados valen A. Miremos aquí en nuestros valores por qué valor vamos a reemplazar la A. La A la vamos a reemplazar por X más 2. O sea que aquí el lado 1 es X más 2. Esa X está fea. Vamos a copiar esta que está bonita. Entonces, X más 2. El otro lado también mide X más 2. El siguiente mide exactamente lo mismo, X más 2. Y el cuarto lado, X más 2. Vamos a hacer aquí un pequeño ajuste para que nos quepa. Y aquí otro para que nos quepa. Bueno, aquí simplemente la voy a escribir más con números más pequeños para que me quepa en la tabla. Ahí está, X más 2. Entonces, los cuatro lados del cuadrado miden A y la A la reemplacé por X más 2. Pasemos al rectángulo. En el rectángulo mide X y B. Entonces, pues la X no hay que reemplazarla porque X, ¿cuánto vale? Pues X. Entonces, el lado 1 vale X, pero el lado 2 vale B. ¿A qué dijimos que era igual la B? La B es igual a 2X. Entonces, en lugar de B, escribimos 2X. Aquí para el lado 3 vuelve a medir X. Y para el lado 4, 2X. Listo. Ahora pasemos a ver el trapecio. El trapecio, los reemplazos son de la siguiente forma. Dice que el trapecio, los lados del trapecio son, aquí los podemos ver, es C, X, C, B. Entonces miremos por cuánto hay que reemplazar la C. Entonces, el primer lado, que es C, dice que debe ser X menos 1. X menos 1. El segundo lado es X. El tercer lado, yo soy de mala memoria, el primer lado es C, el segundo lado es X, el tercer lado es C y el cuarto lado es B. Entonces el tercer lado vuelve a ser C, que es X menos 1, y el cuarto lado a ser B, que es 2X. Y ahora miremos el hexágono convexo. Las medidas del hexágono convexo son más hartas, son más difíciles de memorizar, ¿no? Es XC más C, o sea, un lado mide X, el otro lado mide C, luego vuelve a medir C, luego X, luego C, C. Vamos a ver si lo recordamos. Entonces, el primer lado dijimos que medía X. El segundo lado dice que mide C, o sea, X menos 1. El tercer lado vuelve a medir C, o sea, X menos 1.
el siguiente lado mide x. Luego vuelve a medir c, que es x menos 1. Y luego vuelve a medir c, que es x menos 1. Entonces esta, para que se me vea bonita, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reducirle el tamaño al número. Listo. Entonces ya tengo todos mis valores. Y si el círculo tiene como radio x, pues no tengo que cambiar nada a lo que ya tenía. Vamos a hallar las expresiones del perímetro. Entonces el perímetro para el triángulo es x. Mire que yo escribí los valores de cada lado entre paréntesis para diferenciarlos, porque debe haber, porque para inicialmente saber que cada uno de ellos es un lado diferente. Un lado es el x, el otro lado x más 1 y el otro lado x más 3. Y esos 3 lados están sumados. Pero ahí no termina. Tenemos que hacer reducción de términos semejantes, pero primero hay que quitar los paréntesis. Entonces vamos a hacer ese trabajo. Entonces lo primero, quitar los paréntesis. Para quitar los paréntesis, empecemos. Está la x, no le afecta nada. Luego viene x más 1. Como ese x más 1, antes del x más 1 hay un signo más, significa que lo que hay adentro lo debemos a dejar quietico. Entonces, la x que no tiene signo, la primera x que está dentro del paréntesis no tiene signo, ella es positiva. La segunda x, permítame un momentito, vamos a hacer aquí algo para que quede mejor la presentación. Entonces, empezamos. Entonces está la primera x, luego viene x más 1, quitamos el paréntesis simplemente. Entonces x más 1 y luego viene x más 3. Luego hay que hacer reducción de términos semejantes. Entonces, en la reducción de términos semejantes vamos a irnos en el orden de las letras. Aquí las primeras letras son aquí las primeras letras son pues la x, porque no hay más letras. Entonces vamos a reducir los términos semejantes, los que tengan x. Hay 1, 2 y 3x. Entonces tenemos 3x. Y finalmente los que no tienen ninguna letra. En este caso el 1 y el 3, y 1 más 3 es 4. Él quedaría como el perímetro de este triángulo de 3x más 4. No le podemos dar valores numéricos porque no nos han dicho cuánto vale x. Para el cuadrado es x más 2 más x más 2 más x más 2. Entonces vamos a escribirlo primero entre paréntesis para indicar que cada uno es un lado diferente. X más 2, ese es el primer lado. Al primer lado le sumo el segundo lado. El segundo lado también es x más 2. Y luego a ese le sumo el tercer lado. El tercer lado otra vez x más 2. Y luego el último lado, que también es x más 2. Bueno, así no se ve muy bonito, entonces vamos a cambiar. Vamos a ponerle números más pequeños para que se vea mejor. Y aún así todavía no se alcanza a ver totalmente bien. Vamos a reducirlo otro poquito entonces. Otro poquito, entonces con este número todavía no nos alcanza a quedar. De pronto con este sí. Listo. Entonces la expresión nos quedó que el perímetro del cuadrado es x más 2 más x más 2 más x más 2 más x más 2. Y vamos a
Lo primero es quitar los paréntesis. Inicialmente es importante para expresar que cada x más 2 corresponde a un lado diferente, pero después pues vamos a quitarlos. Entonces les decía, como tenemos un signo positivo antes del paréntesis, entonces lo que hay dentro del paréntesis queda exactamente igual. Entonces queda x más 2. Y a ese x más 2 le vuelve a seguir x más 2. Y luego x más 2. Y finalmente x más 2. Lo que sigue es reducción de términos semejantes. Entonces todos los que tienen x se suman aparte y todos los que no tienen x se suman aparte. En este caso, entonces los que tienen x son 1, 2, 3 y 4, o sea que tenemos 4x. Y los que no tienen x son 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8. El resultado del perímetro para ese cuadrado es 4x más 8. Pasamos ahora al rectángulo. Entonces, igual que en los anteriores, vamos a ir escribiendo cada uno de los lados. Aquí el primer lado mide x, ¿cierto? Entonces es x más. Aquí no los voy a meter entre paréntesis por una razón. Como son expresiones de un solo término, no afecta en nada el signo que está antes. Entonces, el primero es x, el segundo es 2x y lo escribo ahí pegadito. Luego viene otra vez una x y finalmente 2x. Ahora, ¿qué sigue? Reducción de términos semejantes. Aquí todos los términos son semejantes porque todos tienen la x. Entonces, el resultado es igual el resultado sería 1 más 2, 3, más 1, 4, más 2, 6x. El perímetro para este rectángulo es 6x. Ahora hacemos el trapecio y empezamos. Entonces, sabemos que el primer lado es x menos 1. Lo metemos entre paréntesis porque este sí ya tiene dos términos, la x y el 1. Luego, el siguiente lado es una x. No es necesario meterla entre paréntesis porque es un solo término. El siguiente es x menos 1 nuevamente, entonces entre paréntesis. Y el siguiente, 2x. Como es un solo término, lo dejamos fuera del paréntesis. Bueno, otra vez se sale, vamos a reducir la letra para que se vea bonito. Listo, así se ve mejor. Ahora quitamos los paréntesis. Entonces vamos a quitar los paréntesis. Entonces aparece en el primer paréntesis x menos 1. Como el signo que está antes del paréntesis no hay signo, es un signo positivo, entonces lo que está dentro del paréntesis queda igual. La x y el menos 1 quedan igual. Luego viene la x que estaba por fuera del paréntesis sola. Luego viene otra vez otro paréntesis y lo que está dentro del paréntesis lo dejamos igual. Eso quiere decir que queda la x positiva y el 1 negativo. Y finalmente 2x que está por fuera del paréntesis, 2x. Ahora que ya he quitado los paréntesis o signos de agrupación, vamos a reducir términos semejantes. Entonces son términos semejantes todos los que tienen x y son términos semejantes todos los que no tienen x, aparte cada uno. Entonces los que tienen x tenemos 1, más 1, 2, más 1, 3 y 2, 5x. Entonces tenemos 5x.
Y los que no son términos semejantes, tenemos lo siguiente: menos 1 y menos 1. Y menos 1 y menos 1 es menos 2. O sea que este más no va ahí, sino va a un menos 2. El perímetro de este trapecio será entonces 5x menos 2. Ahora vamos al hexágono convexo. Empezamos. El primer lado mide x. El segundo lado mide x menos 1. Eso va entre paréntesis. El tercer lado mide x menos 1, que también iría entre paréntesis, pero no se les olvide que va un más antes del paréntesis. Más x menos 1. Cerramos paréntesis. El siguiente puede quedar por fuera porque es un solo término, la x. El siguiente tiene que quedar por dentro del paréntesis, o sea, más x menos 1. Y finalmente, más x menos 1. Bueno, lo acomodamos acomodamos el tamaño para ver si nos queda más bonito. Aún así se nos sale, pero ya si le reduzco más el tamaño no nos va a quedar, no se va a ver bien. Entonces lo que vamos a hacer es bajar dejar este aquí hasta el principio. Así se ve mejor. Bueno, entonces estando así, entonces lo que nos queda es quitar los paréntesis. Entonces segundo paso, quitar los paréntesis. Eso va a quedar la x. A esa x, al quitar el siguiente paréntesis, me quedaría más x menos 1. En el siguiente quedaría más x menos 1 nuevamente. En el siguiente no tiene paréntesis, la x sola, más x. En el siguiente, x menos 1. Y el siguiente, otra vez, x menos 1, más x menos 1. Miramos a ver cómo nos va con el tamaño. Aquí sí nos cupo. Ahora, el siguiente es reducir términos semejantes. Entonces, otra vez, ¿cuántos por la x? Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 x. ¿Y cuántos no tienen x? Pues tiene menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 3, menos 1, menos 4. Pasamos al siguiente, que es el hexágono cóncavo. Aquí ya está establecida, ya está desarrollada toda la operación. Entonces, como ven, ahí están sumados todos los términos que se corresponderían al perímetro de ese hexágono, y finalmente está la reducción de términos semejantes. Bueno, aquí termina esta parte que era importante que la recordáramos porque corresponde al tema que estamos empezando, que es el de la suma. Bueno, que el video les sirva para poder desarrollar los ejercicios que vienen de suma. Muchas gracias.